¿Dónde compraste el pan? Where did you buy the bread? ¿Cuándo llega el tren? When does the train arrive? ¿Qué buscas en la tienda? What do you look for in the shop? ¿Dónde trabajarás mañana? Where will you work tomorrow? ¿Cuándo estudias español? When do you study Spanish? ¿Qué comiste ayer? What did you eat yesterday? ¿Dónde está el banco? Where is the bank? ¿Cuándo empieza la clase? When does the class start? ¿Qué comprarás hoy? What will you buy today? ¿Dónde vives ahora? Where do you live now? ¿Cuándo llamaste a tu amigo? When did you call your friend? ¿Dónde guardas el dinero? Where do you keep the money? ¿Qué lees en casa? What do you read at home? ¿Dónde cenarás esta noche? Where will you dine tonight? ¿Cuándo abren la tienda? When do they open the shop? ¿Qué viste en el cine? What did you see at the cinema? ¿Dónde dejaste las llaves? Where did you leave the keys? ¿Cuándo visitas a tu familia? When do you visit your family? ¿Qué harás después? What will you do later? ¿Dónde compras ropa? Where do you buy clothes? ¿Cuándo viajaste a España? When did you travel to Spain? ¿Dónde estudias ahora? Where do you study now? ¿Qué cocinas hoy? What do you cook today? ¿Dónde trabajarás este año? Where will you work this year? ¿Cuándo termina la reunión? When does the meeting end? ¿Qué bebiste en el café? What did you drink at the cafe? ¿Dónde compras el café? Where do you buy the coffee? ¿Cuándo sales del trabajo? When do you leave work? ¿Qué estudiarás mañana? What will you study tomorrow? ¿Dónde está la farmacia? Where is the pharmacy? ¿Cuándo abriste la puerta? When did you open the door? ¿Qué haces en la oficina? What do you do at the office? ¿Dónde guardas la ropa? Where do you keep the clothes? ¿Cuándo viajarás a México? When will you travel to Mexico? ¿Qué compras en el mercado? What do you buy at the market? ¿Dónde estudiaste ayer? Where did you study yesterday? ¿Qué llevas en la bolsa? What do you carry in the bag? ¿Cuándo empieza la película?
When does the movie start? ¿Qué hiciste en casa? What did you do at home? ¿Dónde está el restaurante? Where is the restaurant? ¿Cuándo tomas el autobús? When do you take the bus? ¿Qué comprarás en la tienda? What will you buy at the shop? ¿Dónde dejas el coche? Where do you leave the car? ¿Cuándo limpiaste la casa? When did you clean the house? ¿Qué comes en el almuerzo? What do you eat at lunch? ¿Dónde compras comida? Where do you buy food? ¿Cuándo viajarás mañana? When will you travel tomorrow? ¿Qué ves en la televisión? What do you watch on TV? ¿Cuándo estudias en casa? When do you study at home? ¿Qué escribes en clase? What do you write in class? ¿Dónde vivirás pronto? Where will you live soon? ¿Cuándo llega el avión? When does the plane arrive? ¿Qué compraste en la tienda? What did you buy in the shop? ¿Dónde está tu casa? Where is your house? ¿Cuándo trabajas hoy? When do you work today? ¿Qué harás en casa? What will you do at home? ¿Dónde estudias inglés? Where do you study English? ¿Cuándo visitaste el museo? When did you visit the museum? ¿Qué haces en el parque? What do you do in the park? ¿Dónde compras pan? Where do you buy bread? ¿Cuándo viajarás a casa? When will you travel home? ¿Qué buscas en internet? What do you look for online? ¿Dónde cenaste ayer? Where did you dine yesterday? ¿Cuándo comes la cena? When do you eat dinner? ¿Qué estudias ahora? What do you study now? ¿Dónde trabajarás pronto? Where will you work soon? ¿Cuándo empieza la fiesta? When does the party start? ¿Qué viste en el parque? What did you see in the park? ¿Dónde vives tú? Where do you live? ¿Cuándo sales de casa? When do you leave home? ¿Qué comprarás mañana? What will you buy tomorrow? ¿Dónde guardas libros? Where do you keep books? ¿Dónde reparaste el coche? Where did you repair the car? ¿Cuándo revisas el motor? When do you check the engine? ¿Qué necesitas para conducir? What do you need to drive?
¿Dónde estacionarás el coche? Where will you park the car? ¿Cuándo compras gasolina? When do you buy gas? ¿Qué cocinaste anoche? What did you cook last night? ¿Dónde guardas la comida? Where do you store the food? ¿Cuándo preparas la cena? When do you prepare dinner? ¿Qué comprarás para la receta? What will you buy for the recipe? ¿Dónde comes el desayuno? Where do you eat breakfast? ¿Dónde reservaste el hotel? Where did you book the hotel? ¿Cuándo llegas al hotel? When do you arrive at the hotel? ¿Qué pides en recepción? What do you ask at reception? ¿Dónde te quedarás mañana? Where will you stay tomorrow? ¿Cuándo sales del hotel? When do you leave the hotel? ¿Qué compraste en la farmacia? What did you buy at the pharmacy? ¿Dónde está la medicina? Where is the medicine? ¿Cuándo tomas las pastillas? When do you take the pills? ¿Qué necesitarás mañana? What will you need tomorrow? ¿Dónde compras vitaminas? Where do you buy vitamins? ¿Dónde jugaste fútbol? Where did you play soccer? ¿Cuándo entrenas en el gimnasio? When do you train at the gym? ¿Qué haces en el partido? What do you do in the match? ¿Dónde jugarás mañana? Where will you play tomorrow? ¿Cuándo empieza el juego? When does the game start? ¿Qué viste en el aeropuerto? What did you see at the airport? ¿Dónde tomas el avión? Where do you take the plane? ¿Cuándo sale el vuelo? When does the flight leave? ¿Dónde esperas el vuelo? Where do you wait for the flight? ¿Dónde trabajaste ayer? Where did you work yesterday? ¿Cuándo empiezas el turno? When do you start the shift? ¿Cuándo termina el turno? When does the shift end? ¿Qué limpiaste en casa? What did you clean at home? ¿Dónde guardas los platos? Where do you keep the dishes? ¿Cuándo haces la limpieza? When do you do the cleaning? ¿Qué limpiarás mañana? What will you clean tomorrow? ¿Dónde pones la basura? Where do you put the trash? ¿Dónde estudiaste anoche? Where did you study last night? ¿Cuándo haces la tarea? When do you do homework? ¿Qué aprendes en clase? What do you learn in class? ¿Dónde estudiarás mañana?
Where will you study tomorrow? ¿Cuándo empieza la lección? When does the lesson start? ¿Qué compraste en el mercado? What did you buy at the market? ¿Dónde venden frutas? Where do they sell fruits? ¿Cuándo abren las tiendas? When do the shops open? ¿Dónde pagas la cuenta? Where do you pay the bill? ¿Dónde caminaste ayer? Where did you walk yesterday? ¿Cuándo paseas en el parque? When do you walk in the park? ¿Qué haces al aire libre? What do you do outdoors? ¿Dónde caminarás mañana? Where will you walk tomorrow? ¿Cuándo sales a caminar? When do you go for a walk? ¿Qué leíste en la biblioteca? What did you read in the library? ¿Dónde buscas libros? Where do you look for books? ¿Cuándo lees en casa? When do you read at home? ¿Qué leerás mañana? What will you read tomorrow? ¿Dónde estudias tranquilo? Where do you study quietly? ¿Dónde compraste la ropa? Where did you buy the clothes? ¿Cuándo vas al centro comercial? When do you go to the mall? ¿Qué pruebas en la tienda? What do you try in the store? ¿Dónde comprarás zapatos? Where will you buy shoes? ¿Cuándo pagas en la caja? When do you pay at the register? ¿Qué viste en la televisión? What did you watch on TV? ¿Dónde miras películas? Where do you watch movies? ¿Cuándo ves series? When do you watch series? ¿Qué verás esta noche? What will you watch tonight? ¿Dónde pones el control? Where do you put the remote? ¿Cuándo visitas al médico? When do you visit the doctor? ¿Qué dices en la consulta? What do you say in the appointment? ¿Dónde irás mañana? Where will you go tomorrow? ¿Cuándo tomas la medicina? When do you take the medicine? ¿Qué escribiste en el correo? What did you write in the email? ¿Dónde trabajas en línea? Where do you work online? ¿Cuándo envías mensajes? When do you send messages? ¿Qué escribirás mañana? What will you write tomorrow? ¿Dónde guardas archivos? Where do you save files? ¿Dónde jugaste videojuegos? Where did you play video games? ¿Cuándo juegas en casa? When do you play at home? ¿Qué juegas ahora? What do you play now?
¿Cuándo termina el juego? When does the game end? ¿Qué plantaste en el jardín? What did you plant in the garden? ¿Dónde riegas las plantas? Where do you water the plants? ¿Cuándo trabajas en el jardín? When do you work in the garden? ¿Qué plantarás mañana? What will you plant tomorrow? ¿Dónde crecen flores? Where do flowers grow? ¿Dónde lavaste la ropa? Where did you wash the clothes? ¿Cuándo usas la lavadora? When do you use the washer? ¿Qué lavas hoy? What do you wash today? ¿Dónde secarás la ropa? Where will you dry the clothes? ¿Cuándo planchas la ropa? When do you iron the clothes? ¿Qué hiciste en la reunión? What did you do in the meeting? ¿Dónde tienes la reunión? Where do you have the meeting? ¿Cuándo empieza la reunión? When does the meeting start? ¿Dónde trabajas hoy? Where do you work today? ¿Dónde descansaste ayer? Where did you rest yesterday? ¿Cuándo te relajas en casa? When do you relax at home? ¿Qué haces para descansar? What do you do to rest? ¿Dónde descansarás mañana? Where will you rest tomorrow? ¿Cuándo duermes bien? When do you sleep well? ¿Qué compraste para el viaje? What did you buy for the trip? ¿Dónde preparas la maleta? Where do you pack the suitcase? ¿Cuándo sales de viaje? When do you leave for the trip? ¿Qué llevarás contigo? What will you take with you? ¿Dónde guardas documentos? Where do you keep documents? ¿Dónde comiste con amigos? Where did you eat with friends? ¿Cuándo cenas con familia? When do you dine with family? ¿Dónde comerás mañana? Where will you eat tomorrow? ¿Cuándo reservas la mesa? When do you reserve the table? ¿Dónde buscas ofertas? Where do you look for deals? ¿Cuándo vas de compras? When do you go shopping? ¿Qué comprarás después? What will you buy later? ¿Dónde pagas en efectivo? Where do you pay in cash? ¿Dónde corriste ayer? Where did you run yesterday? ¿Cuándo haces ejercicio? When do you exercise? ¿Qué haces en el gimnasio? What do you do at the gym? ¿Dónde correrás mañana? Where will you run tomorrow? ¿Cuándo descansas después?
When do you rest after? ¿Dónde abriste la cuenta? Where did you open the account? ¿Cuándo vas al banco? When do you go to the bank? ¿Qué haces en el banco? What do you do at the bank? ¿Dónde guardarás el dinero? Where will you keep the money? ¿Cuándo pagas las cuentas? When do you pay the bills? ¿Qué arreglaste en casa? What did you fix at home? ¿Dónde guardas las herramientas? Where do you keep the tools? ¿Cuándo reparas la puerta? When do you repair the door? ¿Qué arreglarás mañana? What will you fix tomorrow? ¿Dónde compras herramientas? Where do you buy tools? ¿Dónde sacaste fotos? Where did you take photos? ¿Cuándo tomas fotos? When do you take photos? ¿Qué fotografías hoy? What do you photograph today? ¿Cuándo editas fotos? When do you edit photos? ¿Dónde escuchas música? Where do you listen to music? ¿Qué escucharás después? What will you listen to later? ¿Dónde pones la música? Where do you play music? ¿Dónde aprendiste español? Where did you learn Spanish? ¿Cuándo estudias idiomas? When do you study languages? ¿Qué aprendes ahora? What do you learn now? ¿Cuándo practicas palabras? When do you practice words? ¿Qué compraste para la fiesta? What did you buy for the party? ¿Dónde haces la fiesta? Where do you have the party? ¿Qué prepararás mañana? What will you prepare tomorrow? ¿Dónde enseñaste la clase? Where did you teach the class? ¿Cuándo enseñas a estudiantes? When do you teach students? ¿Qué explicas en clase? What do you explain in class? ¿Dónde enseñarás mañana? Where will you teach tomorrow? ¿Cuándo termina la clase? When does the class end? ¿Qué compraste en línea? What did you buy online? ¿Dónde haces pedidos? Where do you place orders? ¿Cuándo recibes paquetes? When do you receive packages? ¿Qué comprarás en línea? What will you buy online? ¿Dónde revisas pedidos? Where do you check orders? ¿Dónde manejaste ayer? Where did you drive yesterday? ¿Cuándo conduces al trabajo? When do you drive to work? ¿Qué haces en el tráfico? What do you do in traffic?
¿Dónde manejarás mañana? Where will you drive tomorrow? ¿Cuándo paras el coche? When do you stop the car? ¿Qué limpiaste en la cocina? What did you clean in the kitchen? ¿Dónde guardas los vasos? Where do you keep the glasses? ¿Cuándo cocinas la cena? When do you cook dinner? ¿Qué cocinarás mañana? What will you cook tomorrow? ¿Dónde pones los platos? Where do you put the plates? ¿Dónde descansaste en vacaciones? Where did you rest on vacation? ¿Qué haces para relajarte? What do you do to relax? ¿Cuándo te acuestas temprano? When do you go to bed early? ¿Qué compraste en la panadería? What did you buy at the bakery? ¿Dónde compras pan fresco? Where do you buy fresh bread? ¿Cuándo visitas la panadería? When do you visit the bakery? ¿Qué comprarás allí? What will you buy there? ¿Dónde venden pan caliente? Where do they sell hot bread? ¿Dónde corriste en el parque? Where did you run in the park? ¿Cuándo haces ejercicio afuera? When do you exercise outside? ¿Cuándo descansas allí? When do you rest there? ¿Qué escribiste en el cuaderno? What did you write in the notebook? ¿Dónde guardas el cuaderno? Where do you keep the notebook? ¿Cuándo escribes notas? When do you write notes? ¿Dónde lees tus notas? Where do you read your notes? ¿Cuándo empiezas el trabajo? When do you start work? ¿Qué haces en el trabajo? What do you do at work? ¿Cuándo termina el trabajo? When does work end? ¿Qué comiste en el restaurante? What did you eat at the restaurant? ¿Dónde cenas con amigos? Where do you dine with friends? ¿Cuándo reservas mesa? When do you reserve a table? ¿Qué pedirás mañana? What will you order tomorrow? ¿Dónde visitaste a la familia? Where did you visit the family? ¿Cuándo ves a tu familia? When do you see your family? ¿Qué haces con ellos? What do you do with them? ¿Dónde visitarás mañana? Where will you visit tomorrow? ¿Qué compraste para el desayuno? What did you buy for breakfast? ¿Cuándo desayunas? When do you have breakfast? ¿Qué comerás mañana? What will you eat tomorrow? ¿Dónde compras café? Where do you buy coffee? ¿Dónde esperaste el autobús?
Where did you wait for the bus? ¿Qué haces en la parada? What do you do at the stop? ¿Dónde esperarás mañana? Where will you wait tomorrow? ¿Cuándo llega el autobús? When does the bus arrive? ¿Qué hiciste en la oficina? What did you do in the office? ¿Dónde trabajas cada día? Where do you work each day? ¿Cuándo tienes descanso? When do you have a break? ¿Dónde tienes reuniones? Where do you have meetings? ¿Dónde compraste el regalo? Where did you buy the gift? ¿Cuándo das regalos? When do you give gifts? ¿Qué compras para amigos? What do you buy for friends? ¿Dónde comprarás regalos? Where will you buy gifts? ¿Cuándo envías regalos? When do you send gifts? ¿Qué hiciste en la playa? What did you do at the beach? ¿Dónde vas a la playa? Where do you go to the beach? ¿Cuándo visitas la playa? When do you visit the beach? ¿Qué harás allí? What will you do there? ¿Dónde te sientas allí? Where do you sit there? ¿Dónde compraste el teléfono? Where did you buy the phone? ¿Cuándo usas el teléfono? When do you use the phone? ¿Qué haces con el teléfono? What do you do with the phone? ¿Dónde guardarás el teléfono? Where will you keep the phone? ¿Cuándo cargas el teléfono? When do you charge the phone? ¿Qué viste en el museo? What did you see in the museum? ¿Cuándo vas al museo? When do you go to the museum? ¿Qué verás mañana? What will you see tomorrow? ¿Dónde compras entradas? Where do you buy tickets? ¿Dónde estudiaste idiomas? Where did you study languages? ¿Cuándo practicas hablar? When do you practice speaking? ¿Dónde estudiarás después? Where will you study later? ¿Cuándo repasas palabras? When do you review words? ¿Dónde compraste el billete? Where did you buy the ticket? ¿Cuándo tomas el tren? When do you take the train? ¿Qué haces en la estación? What do you do at the station? ¿Dónde viajarás mañana? Where will you travel tomorrow? ¿Qué cocinaste para el almuerzo? What did you cook for lunch? ¿Dónde comes el almuerzo? Where do you eat lunch? ¿Cuándo preparas la comida? When do you prepare the meal?
¿Dónde compraste el libro? Where did you buy the book? ¿Cuándo lees el libro? When do you read the book? ¿Qué lees ahora? What do you read now? ¿Dónde leerás mañana? Where will you read tomorrow? ¿Cuándo terminas el libro? When do you finish the book? ¿Qué hiciste en la clase? What did you do in class? ¿Dónde tienes la clase? Where do you have the class? ¿Qué harás mañana? What will you do tomorrow? ¿Dónde estudias después? Where do you study later? ¿Dónde compraste el café? Where did you buy the coffee? ¿Cuándo tomas café? When do you drink coffee? ¿Qué pides en el café? What do you order at the cafe? ¿Cuándo visitas el café? When do you visit the cafe? ¿Qué limpiaste en el baño? What did you clean in the bathroom? ¿Dónde guardas las toallas? Where do you keep the towels? ¿Cuándo limpias el baño? When do you clean the bathroom? ¿Dónde pones el jabón? Where do you put the soap? ¿Dónde jugaste con amigos? Where did you play with friends? ¿Cuándo juegas con amigos? When do you play with friends? ¿Cuándo terminas el juego? When do you finish the game? ¿Dónde buscas productos? Where do you look for products? ¿Cuándo compras ropa? When do you buy clothes? ¿Dónde pagas con tarjeta? Where do you pay with card? ¿Qué viste en el partido? What did you see in the match? ¿Dónde ves partidos? Where do you watch matches? ¿Cuándo ves deportes? When do you watch sports? ¿Dónde viajaste en vacaciones? Where did you travel on vacation? ¿Cuándo viajas en verano? When do you travel in summer? ¿Qué haces en el viaje? What do you do on the trip? ¿Dónde viajarás pronto? Where will you travel soon? ¿Cuándo reservas el hotel? When do you book the hotel? ¿Qué comiste en la cena? What did you eat at dinner? ¿Dónde cenas cada día? Where do you dine each day? ¿Cuándo cenas en casa? When do you dine at home? ¿Dónde estudiaste por la noche? Where did you study at night? ¿Qué estudias hoy? What do you study today? ¿Qué hiciste en el parque? What did you do in the park? ¿Dónde paseas cada día?
Where do you walk each day? ¿Cuándo visitas el parque? When do you visit the park? ¿Dónde descansas allí? Where do you rest there? ¿Dónde compraste los zapatos? Where did you buy the shoes? ¿Cuándo compras zapatos? When do you buy shoes? ¿Dónde comprarás mañana? Where will you buy tomorrow? ¿Cuándo pagas la cuenta? When do you pay the bill? ¿Qué escribiste en el mensaje? What did you write in the message? ¿Dónde envías mensajes? Where do you send messages? ¿Cuándo escribes mensajes? When do you write messages? ¿Dónde lees mensajes? Where do you read messages? ¿Dónde cocinaste ayer? Where did you cook yesterday? ¿Cuándo cocinas en casa? When do you cook at home? ¿Dónde cocinarás mañana? Where will you cook tomorrow? ¿Dónde haces compras? Where do you shop? ¿Cuándo vas al supermercado? When do you go to the supermarket? ¿Dónde pagas en caja? Where do you pay at checkout? ¿Dónde descansaste el domingo? Where did you rest Sunday? ¿Cuándo descansas en casa? When do you rest at home? ¿Cuándo duermes más? When do you sleep more? ¿Qué hiciste en la tienda? What did you do in the store? ¿Dónde trabajas ahora? Where do you work now? ¿Dónde terminas el turno? Where do you finish the shift? ¿Dónde compraste la chaqueta? Where did you buy the jacket? ¿Cuándo usas la chaqueta? When do you wear the jacket? ¿Qué llevas hoy? What do you wear today? ¿Cuándo eliges la ropa? When do you choose the clothes? ¿Qué hiciste en la mañana? What did you do in the morning? ¿Dónde trabajas temprano? Where do you work early? ¿Dónde compraste el reloj? Where did you buy the watch? ¿Cuándo usas el reloj? When do you use the watch? ¿Qué miras en el reloj? What do you look at on the watch? ¿Dónde guardarás el reloj? Where will you keep the watch? ¿Cuándo revisas la hora? When do you check the time? ¿Qué hiciste en la tarde? What did you do in the afternoon? ¿Dónde trabajas por la tarde? Where do you work in the afternoon? ¿Cuándo terminas el trabajo? When do you finish work? ¿Qué harás esta tarde? What will you do this afternoon?
¿Dónde descansas después? Where do you rest after? ¿Dónde compraste el ordenador? Where did you buy the computer? ¿Cuándo usas el ordenador? When do you use the computer? ¿Qué haces en el ordenador? What do you do on the computer? ¿Cuándo apagas el ordenador? When do you turn off the computer? ¿Qué hiciste en la noche? What did you do at night? ¿Dónde cenas por la noche? Where do you dine at night? ¿Cuándo te acuestas? When do you go to bed? ¿Qué harás esta noche? What will you do tonight? ¿Dónde duermes mejor? Where do you sleep best? ¿Dónde compraste la bicicleta? Where did you buy the bicycle? ¿Cuándo usas la bicicleta? When do you use the bicycle? ¿Qué haces con la bicicleta? What do you do with the bicycle? ¿Dónde montarás mañana? Where will you ride tomorrow? ¿Cuándo guardas la bicicleta? When do you store the bicycle? ¿Qué hiciste en el gimnasio? What did you do at the gym? ¿Dónde haces ejercicio? Where do you exercise? ¿Cuándo entrenas cada día? When do you train each day? ¿Cuándo compras pan? When do you buy bread? ¿Qué comes con pan? What do you eat with bread? ¿Qué hiciste en el supermercado? What did you do in the supermarket? ¿Dónde haces compras grandes? Where do you do big shopping? ¿Qué comprarás esta semana? What will you buy this week? ¿Cuándo das el regalo? When do you give the gift? ¿Qué compras para la fiesta? What do you buy for the party? ¿Dónde darás el regalo? Where will you give the gift? ¿Cuándo envuelves el regalo? When do you wrap the gift? ¿Qué hiciste en el viaje? What did you do on the trip? ¿Dónde viajas cada año? Where do you travel each year? ¿Qué harás en el viaje? What will you do on the trip? ¿Dónde te quedas allí? Where do you stay there? ¿Cuándo usas el boleto? When do you use the ticket? ¿Qué haces en el cine? What do you do at the cinema? ¿Dónde terminas el trabajo? Where do you finish work? ¿Dónde compraste el helado? Where did you buy the ice cream? ¿Cuándo comes helado? When do you eat ice cream? ¿Qué sabor eliges? What flavor do you choose? ¿Dónde juegas con niños?
Where do you play with children? ¿Dónde compraste el periódico? Where did you buy the newspaper? ¿Cuándo lees noticias? When do you read news? ¿Qué lees hoy? What do you read today? ¿Cuándo compras el periódico? When do you buy the newspaper? ¿Dónde compraste el jugo? Where did you buy the juice? ¿Cuándo bebes jugo? When do you drink juice? ¿Qué bebes en el desayuno? What do you drink at breakfast?